¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Como siempre les digo, para mí es un honor, un gusto estar junto a ustedes desde Canal C Argentina para presentarles Córdoba al Mundo. Por supuesto, todas las semanas, todos estos días lunes, amanecemos con novedades importantes y esto transcurre a lo largo de la semana y no sabemos qué sorpresa nos puede llegar a deparar el futuro por venir, pero el futuro inmediato. Tampoco tenemos certezas de lo que puede ser el futuro inmediato y ni hablar del largo plazo. Pero hay una serie de acontecimientos que indudablemente marcan la agenda. Son muchos. Y yo voy a obviar el comentario que normalmente abre este programa porque estos comentarios son las opiniones de un periodista. Ahora vamos a comentar junto a otro periodista, a otra periodista muy brillante como es Laura González. ¿Cómo te va, Laura? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bueno, hay que empezar por lo que más le duele a la gente. Y en esto me quiero referir concretamente al bolsillo, y particularmente al bolsillo de los jubilados, que siempre son el pato de la boda, ¿no? Y para colmo han sacado ese decreto que es casi un galimatías. Hay que ser un experto en materia previsional y en matemáticas para saber, en definitiva, cuánto van a cobrar los jubilados, si los que perciben un poco más van a tener una parte porcentual del bono, es decir, una incertidumbre absoluta que la fijan, porque se había dicho que primero esto iba a regir desde mayo, pero resulta que ahora, encima, los aumentos anunciados en el decreto que acaba de conocerse van a regir desde julio, ¿no? Vos que sos experta en todas esas cuestiones de hacer el número chico, ¿lo tenés claro? Sí. Es cierto que es medio confuso el decreto, pero leyéndolo con detenimiento y paciencia y haciendo los números... ¿Te imaginas los viejos que todavía no han aprendido a manejar el cajero automático? Y que no, ellos no van a leer quieren saber cuánto van a tener en el Bueno, bolsillo. te lo digo, ¿cuánto va a ser? 27,35%. Ese es el aumento en conseguido. El mes de abril, claro, para todos, para el universo de 7 millones de jubilados. Claro. Porque es un aumento porcentual, ya te explico cómo se llega a ese número, pero lo que dispuso el gobierno es que se mantiene la fórmula de movilidad de la ley actual que hoy está vigente, hasta el mes de junio. Exacto. A partir del mes de julio va a haber una indexación mensual por inflación. Claro. Pero, con el decir, último dato disponible. Con digamos así, un relé de 2 meses, porque Sí, claro. pero no hay otra forma. Claro, no es seguro, porque no hay vos forma. Cuando empezás a pagar las jubilaciones, suponete el 1 de julio, la inflación de junio no está publicada, acaba de terminar, y tampoco está la de mayo. Claro. ¿no? Entonces, siempre hay un delay y se va a aplicar con el último dato disponible que se tenga a mano, que es el de 2 meses atrás. Se supone que si el gobierno logra su principal objetivo, que es bajar la inflación, ese delay con el correr de los meses no va a ser tan costoso para los jubilados porque si la inflación es menor, bueno, vos lo vas a estar recibiendo y no tenés que esperar tanto para cobrar ese aumento. El punto es cómo es la transición de acá a julio, que es cuando empieza un nuevo mecanismo. Entonces se dispone, para no esperar la movilidad que corresponde en junio, la última la cobraron en marzo del 27,2%. La próxima, según la ley vigente, la ley de Alberto Fernández, corresponde en junio. Para no esperar, porque serían otros 3 meses más donde se pierde frente a una inflación que todavía es muy alta, el gobierno dice, bueno, yo voy a pagar un anticipo en abril y un anticipo en mayo. Y si después la cuenta con la fórmula de junio me da que debo plata, en junio pago la diferencia. Y si me da que pagué de más, queda como está. ¿Cómo calcula abril? Bueno, dice, yo voy a dar un extra del 12,5% y un pago a cuenta del 13,2%. Si uno se pone a ver, ese 12,5 vendría a ser en parte la inflación de enero, ese 13,2 la inflación de febrero, pero como es un acumulado, el 12,5 sobre lo que cobraste en marzo y el 13,2 sobre lo que cobraste en esa suma de marzo más el aumento, el combo te da 27,35%. Eso para todos los jubilados. En abril. En mayo hay que esperar. En principio es la inflación más alguna adicional. No podemos hoy ni siquiera hacer una elucubración de cuál podría ser el porcentaje de mayo, pero sí va a haber un extra en mayo. Ahora, ¿qué pasa con el bono? ¿Te acordás que la semana pasada original era de 70.000 pesos? Se había anunciado un bono de 70.000 pesos, pero el bono decía, van a cobrar un bono de 70.000 pesos hasta una jubilación de 204.000. Es decir, que la nueva mínima con el bono es de 204.000 pesos. ¿Y qué pasó? Lo que aumenta con este 27% es la mínima.
La mínima hasta hoy está en 134.000. Cuando yo le aplico el 27% de abril, se me va a 171. Claro. Entonces, como le tengo que pagar el bono, pero no de 70 porque tengo un tope de 204, el bono va a ser de 33.000 pesos. Pasando en limpio, en abril, el que cobra una mínima va a tener una mínima aumentada con un bono reducido de 33.000 pesos y todo ese universo, que es el 60% de los jubilados, va a cobrar 204.000 pesos. El que está arriba de ese monto va a cobrar su jubilación, la que percibió hasta el mes pasado, con un aumento del 27,3%. Uno ve, ¿es la fórmula ideal? ¿Es el aumento ideal? ¿Recuperan los jubilados todo lo perdido? No, no recuperan todo lo perdido, pero si vos mirás el año 2024, ahora en abril van a tener en el año un aumento del 61%. ¿Es bueno ese número? Es bueno. Claro. ¿Es lo que el gobierno puede pagar? Sí, y hasta te diría que un poco más, porque se resigna bastante del superávit fiscal que venía cuidando Caputo. ¿Es lo ideal? Y no, porque hace 6 años que vienen perdiendo las jubilaciones, ¿no? Tampoco me parece que las cifras de pérdida están casi en el 150%. Mirá, el año pasado, el año de Massa, el aumento de los jubilados general, no los de la mínima, los que están fuera de las mínimas, fue del 140%, con una inflación del 211. Mirá lo que perdiste. Entonces, hay cosas que uno debe facturárselas a Massa, a los ministros que estaban antes. Pero siempre para atrás, siempre ajustaron con los jubilados todos los gobiernos, no solamente este, todos los gobiernos. Sí, a ver, los jubilados representan, solamente jubilados y pensionados, el 40% del gasto del Estado. ¿Qué te parece? Si vos le agregás los planes sociales, son el 50%. El problema es que los jubilados hasta el año 2006 eran 3,5 millones. Y si mirás la cantidad de trabajadores, alcanzaba ahí, con pinzas, con mucho viento a favor, para sostener el sistema previsional. Por las moratorias, en un lapso de 3 años, se duplicó la cantidad de jubilados. Por eso estamos en 7 millones y pico. Hoy tenemos 7 y no se duplicó la cantidad de trabajadores en blanco que al contrario, hay mucho más gente contrapropista. Al contrario, se quedó estanco y vos tenés una población que creció. Entonces, lo que más creció en los últimos 20 años es el empleo monotributista, que es un empleo muy precario, que hace un aporte muy bajo, y el empleado público. Y además la longevidad, que sea, año a año se extiende. Y además, ¿no? hay claro, una expectativa de vida cada vez más larga y eso hace que el sistema previsional realmente esté muy complicado. Y vos decís, bueno, ¿hicimos las cosas mal? Sí, totalmente. Porque con las moratorias no ingresó solamente la gente que había trabajado en negro o que a lo mejor había trabajado algunos años y que no pudo completar los aportes, sino que ingresó todo el mundo. Pagaron justos por pecadores y hubo mucha gente a quien por su patrimonio o por otros ingresos adicionales no le hubiera correspondido una jubilación y hoy la percibe. Pero eso ya está, es derecho adquirido, hoy tenés 7 millones casi medio jubilados y no podés mover eso. Esa idea peregrina de que iba a haber una limpieza en ese sentido es absolutamente... Es decir, se pueden hacer cosas hasta un cierto límite. Ya aplicar retroactividad en las leyes, eso... No, son derechos adquiridos. Lo que sí se puede hacer es evitar estas moratorias donde tantas personas ingresan por la ventana y hacer un plan que existe, que es hoy por hoy la pensión del adulto mayor, que debiera ser mejorable. Por ejemplo, vos llegás a tu edad de jubilatoria y tuviste 15 años de aporte. Hoy en la Argentina no te podés jubilar. No te podés jubilar con 29 años y 11 meses, porque necesitas 30. Entonces, hay distintas propuestas que te dicen, bueno, yo tengo para ofrecer 15 años, 20 años, cotizame una jubilación por 20 años y la diferencia a lo mejor la aporto aparte o cobro menos, cobro porque aporté 20 años. Pero hoy por hoy, el que aportó 20 años se queda sin nada. Entonces, de alguna manera hay que pensar en esquemas de moratoria o que contemplen esas situaciones. Porque si no tenemos que pensar en subsidios, en más subsidios. Y sí, porque si no esas personas llegan a los 70 años, que es hoy la edad de la pensión del adulto mayor, y no tienen ninguna asistencia, y también es injusto. Entonces hay que hacer más, ese sistema es perfectible, hay ideas para mejorar la pensión del adulto mayor, pero esas moratorias, de hecho hoy no existen, hoy hay una mirada un poco más controladora sobre quién accede a una moratoria, que están vigentes,
Pero lo que se hizo en el 2006, 2007, 2008, en esa época, el primer mandato de Cristina Fernández, donde se quemaron todas las cajas y se comprometió mucho gasto del Estado por 50 años. Sí, porque ingresó gente al Estado, muchas de esas personas se jubilaron y van a estar demandando ingresos del sistema jubilatorio durante 20 o 30 años. Bueno, eso es lo que hoy hay que sostener. Claro, ¿no? y por eso también, además, ese aluvión de empleos públicos, que para colmo se incrementó en los últimos meses de Sergio Massa, así, estaba entrando gente a lo pavota a la administración pública, no solo a la administración pública nacional, a las administraciones públicas provinciales también. Y ahora hay algunos que tienen la espada de Damocles porque, por ejemplo, el caso de ATE concretamente, que están esperando que a lo mejor pueda haber 70.000 despidos dentro de ATE, ¿no? Y sobre todo no tanto dentro del propio Estado, sino de las empresas que dependen del Estado. Sí, también hay que decir las cosas por su nombre, ¿no? Un contrato a término que se termina no es un despido. Exacto. A veces estamos como muy acostumbrados a que eso se prorrogaba. A que en el Estado eso se prorrogaba y que después eras planta permanente y demás. La persona que es contratada, porque pasa en el sector privado, sí, a vos te contratan por un trabajo, para prestar servicios por algún proyecto en particular y sabes que 6 meses, 1 año, 2 años y ese contrato vence. Es lo que hoy está pasando en el Estado y por supuesto que es duro para aquella persona que está cumpliendo su trabajo porque se queda sin empleo. Pero de alguna manera hay que ordenar y entender que no es viable y mi ley lo dice claramente, pero nosotros lo venimos conversando, Gustavo, hace varias décadas, de que no es viable un Estado que gasta más de lo que tiene. No, eso sin duda. A esta Argentina, si vos calculás, mirás sus ingresos y sus gastos al año 2023, todos los meses le faltaba el 20% de su gasto. Y si contaba los intereses de la deuda y demás, pese a que se había refinanciado y demás, era el 27%. Yo pregunto, en tu casa, ¿cuántos meses vos aguantás gastando 20% más por arriba de tus posibilidades? Bueno, una vuelta que reventaste la tarjeta una vez una tarjeta, otro mes la otra vez la otra, después los bancos te cortan, después te endeudas con alguien, un familiar. Y después no tenés crédito en ninguna parte como le pasa a Argentina ahora. En que no podés más. Entonces, la Argentina ha vivido siempre por encima de sus posibilidades, ha gastado siempre por encima de lo que tiene. Y ahora tenemos que pagar la fiesta. Y además ha incrementado la presión impositiva, porque vos decís, bueno, vos gastaste, pero mantuviste siempre cobrando los mismos impuestos, y no, porque en la década del 90 la presión impositiva equivalía a 20% del producto y ahora equivale al 40%. O sea, duplicaste la presión impositiva, eso hace que el sector privado esté cada vez más raquítico, más chico, porque el Estado distribuye, le toma del sector privado sus impuestos, y entonces tenemos un sector privado reventado de impuestos, muy languideciente, que no genera empleo, que de alguna forma está siempre buscando eludir porque no da más, tiene siempre la soga hasta el cuello, y un Estado que se había sobredimensionado y que termina conspirando contra un crecimiento genuino de la Argentina porque gasta lo que no tiene. Exacto. Es como en tu casa, vos cuánto podés gastar. Es tan sencillo como eso, lo que pasa que es durísimo cuando llega el ajuste, porque de golpe a los chicos estábamos acostumbrados a comprarles la mejor zapatilla y de golpe a decirte que tienen que poner alpargata. Es el tema, ¿no? Quizás no tanto el extremo de la alpargata, ¿no? Pero a mí me da la sensación, y uno lo va intuyendo en los mensajes que te llegan, en diferentes plataformas en las que uno puede interactuar con la gente, es que se entendió que la Argentina como estaba hasta el 2023 no va más. Sí, eso es efectivo. De eso no cabe la más mínima. No va más. Ahora, si este experimento de Milei va a funcionar, nadie lo sabe. En diciembre teníamos credibilidad baja, han pasado 110 días y muchos de los logros macroeconómicos están. Ahora llega el momento de bajar un poco esa presión porque los que tienen ingresos fijos no aguantan más. Y habrá que ver si esto funciona o no funciona, pero sí teníamos una certeza de que lo que veníamos haciendo no funcionaba. No aguantaba más. No, porque vos le preguntabas a los jóvenes, el 75% se quiere ir del país. Entonces vos decís, algo estamos haciendo mal. Y por eso los que se quedaron lo votaron, ¿no?, a Milei. Bueno, Laura, podríamos estar hablando todo el programa, pero va a ser en otra oportunidad. Sé que tenés un día tremendamente ocupado, que tuviste la deferencia de venir a acompañarme un rato. No va a ser la última vez. Muchas gracias. Siempre un placer. Gracias.